Yo quiero contarles que ella es abogada, es política argentina, militante de pura cepa, nació en la provincia del Chaco, fue ministra de Trabajo, fue electa diputada en 1987, 1997, 2003, 2007, es actual diputada nacional por el Frente Renovador y presidenta de Bloque, mujer de carácter, que tiene un espacio de poder donde defiende sus ideales con vocación. Y la presentamos de esta manera, por favor. Ella es Graciela Camaño con nosotros. Bienvenida, Graciela. Un aplauso para Graciela. Gracias por estar acá. ¿Cómo arrancamos hoy con este tema, la mujer y el poder? Arrancaron profundamente filosóficas, sí, que no es lo mío y vos lo sabés. Bueno, pero más allá de la filosofía o lo que uno puede decir por atrás, Graciela, vos sos una mujer que ejerce el poder, que lo ha ejercido, que lo construiste, que no estás por ser esposa, por ser hija, por ser no sé. Es un lugar justamente, el marido, un súper pope gremialista, pasa a ser el marido de Graciela Camaño por las acciones de esta señora, o sea. Exactamente. Sí, no, yo creo en las trayectorias políticas y me parece que eso te lo dan los años también, ¿no? Es una ventaja y es una desventaja. Y bueno, al final del camino se va viendo, bueno, si vos construiste algo, si hiciste algo, si en serio trabajaste para algo que te hayas propuesto. En mi caso, por ser política, para lo que yo considero que debe ser la búsqueda del bien común. Y bueno, y ahí es donde vos podés consolidar personalidad, ¿no? Pero siempre hay alguien que te tira la chicanita, ¿viste? Sí, nunca dejás de ser la señora D. Está, pero la verdad que vos en la Cámara de Diputados sos vos, y eso no lo ha conseguido muchas mujeres que de repente sí han estado, y que de repente, bueno, también con un marido tan fuerte, ¿no? Has podido construirte, bueno, ya quizás porque ya venías de antes, eso tiene que ver con tu trabajo y con el tesón. ¿Y cómo es tu construcción política? ¿Cómo es tu partido? ¿Cómo es tu...? Yo empecé muy chica a militar, porque bueno, también generacionalmente somos, digamos, de una época en que se militaba, en que hubo como una suerte de ventana a muchas cosas, desde lo atinente a la sexualidad y lo atinente también a las cuestiones de la militancia pública. Y empecé como activista sindical, o sea, mi primer participación pública estuvo vinculada a la representación de mis compañeros en el Ministerio de Trabajo, o sea, soy la primer ministro de Trabajo que fue delegada del personal del Ministerio de Trabajo. Maravilloso, me parece. Claro, sí. En situaciones, bueno, muy difíciles, porque a mí me tocó ser ministra de Trabajo en un momento muy crítico, donde el ministerio estaba, digamos, para la atención del conflicto casi exclusivamente, y donde la función, digamos, para la construcción de conquistas sociales, etcétera, tenía muy poco espacio. Pero de todos modos creo que hicimos un trabajo digno, con el conocimiento que tenía del Ministerio de Trabajo, ¿no? Haber trabajado me sirvió para eso, para entrar a un ámbito que no me era desconocido. Y Graciela, vos a las chicas que hoy se acercan a la política, que quieren trabajar en política, que vienen con tantas ilusiones y tantas cosas, ¿qué les aconsejaría? ¿Que vayan a un partido, que trabajen en acción social, que hagan lo que quieran, que no hay una manera...? Todo depende. Si vos lo que tenés ganas de hacer es distraerte, podés hacer una ONG y distraerte. Ahora, si vos lo que tenés es ganas de ser protagonista de la historia, políticamente tenés que empezar con una construcción, y esa construcción tiene que tener base territorial. O sea, vos no podés, a pesar de que hay personajes que llegan a cargos muy importantes sin haber construido territorio, ¿no? Pero la mayoría de los dirigentes políticos han construido desde la construcción territorial, o sea, mi barrio, mi ciudad, en fin, mi provincia, es como una suerte de escalera, donde vos necesariamente tenés que tener ese
primer roce. Ustedes hablaban del fenómeno de los medios. El fenómeno de los medios lo lleva a muchos jóvenes a creer que la política sirve para resolver la vida, resolverse su propia vida, y que además se accede rápidamente. Bueno, eso no es cierto. Eso es tan importante. Es una gran mentira. Tan importante. El joven que piense que ese es el camino, seguramente va a quedar a la vera del camino en poco tiempo, digamos. En el primer revolcón, ¿viste? Porque Claro. es así. Quienes realmente tienen continuidad en el ámbito político son aquellos que se construyen desde abajo, y son aquellos que aspiran a que la sociedad cambie, aspiran a que se construya bien común. Si no se ve rápido, y rápido te vas también. Es una gran verdad, ¿no? Sobre todo, yo pensaba con esto que decís vos, que lo estás diciendo y lo estás largando en una ciudad. Yo creo que, como Buenos Aires, que la verdad que nosotros, hasta para salir a la calle, prendemos la televisión. La gente acá sale de acuerdo a lo que el periodista que elija le dice, si va a ser frío, si va a ser... Es muy loco lo que nos pasa acá. Pero en otra parte del país no pasa esto. Pero es interesante lo que decís, porque acá en ciudad, sobre todo, el tema mediático nos tiene capturados. Total. Yo digo, ¿qué? Porque yo después Sí, a mí me pasó lo que de dice ir... el noticiero. Exactamente. Yo, por ejemplo, ir con el paraguas e insultar Sí. al pobre, al chico del pobre tiempo. meteorólogo que me dijo, pero digo, pero si acá la loca fui yo que no salió a mirar al balcón también, ¿por qué le estoy tirando todo a él, no? Y la verdad que yo estas cosas siempre te las agradecí, incluso cuando yo tuve la suerte de ser en un periodo diputada, que también estaba Graciela, y que la verdad, yo siempre decía, Graciela siempre dice lo que tiene que decir, y no es no hay una preocupación por si caía bien o mal, nunca estuvo en esta cosa del club de amigos, ¿no? De caer simpática, sino que tenías como una preocupación por la verdad, por un posicionamiento genuino, con fundamentos, y que uno no siempre es simpático cuando se maneja desde estos lugares. No, porque habitualmente la construcción del poder tiene vicios. Entonces, cuando vos pensás que lo que vos perseguís y lo que tenés que perseguir dignamente es el bien común, vos chocás con esos vicios. Claro. Y ahí también va la estrategia que tenés en el choque. Y ahí es donde yo no coincido con mucha gente Claro. que va como Doro Pi. Ahí, Claro. hay algo famoso ahí. Y ahí es donde vino la cachetada. No, yo creo que el Que Congreso... muchos se le querían dar, Graciela, no representaste. Fue No, histórica esa fue cachetada, va a histórica. quedar en Estuvo los genial, anales. estuvo genial. Sí, pero me refería a otra cosa más importante, que es... yo tengo que prestigiar la institución donde yo estoy. Sí, claro. Yo no tengo que hacer que la sociedad suponga que esa institución, que es tan importante, que es la institución de la representación del pueblo, es impotente. Entonces yo creo que nosotros como diputados tenemos herramientas que nos da la Constitución, que nos dan las leyes, y que yo tengo que manejarme en mi ámbito de diputada nacional. O sea, si hay un funcionario que comete un error o que lleva mal su gestión, en ese ámbito se tiene que discutir. Claro. Claro, eso lo vimos ayer en la interpelación al ministro de Energía. Claro. Creo que la actuación de Graciela en esto fue como una de las pocas fuertes, claras, y diciendo lo que todos o la mayoría de los ciudadanos pensábamos. El resto quedó como opacado porque eran todos tan amables, tan amigos, que no se entendía ni cuál era la oposición ni cuál era el oficialismo, ¿no? Hasta el mismo ministro se fue encantado. O sea, fue preocupado y salió contento, porque salvo Camaño, salvo Camaño no tuvo alguien que le ponga los puntos. No, yo la verdad es que creí, además en esa interpelación puntualmente, que había que ir con conocimiento. No tenemos todos los conocimientos los diputados, pero sí podemos estudiar. O sea, sí podemos informarnos, sí podemos recabar información, sí podemos, cuando vemos una ley, no solamente leer la ley, sino leer también
la versión taquigráfica desde la que se construye la ley, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hicimos como bloque y lo que yo hago como presidente de mi bloque es intentar que todos los diputados trabajemos de esa manera. Y la verdad es que yo tengo una gran satisfacción por el trabajo de nuestro bloque, porque creo que ha sido el que ha repartido mejor el trabajo. Nosotros intentamos construir, quizás intentamos construir porque quien lidera nuestro espacio es un hombre joven. Entonces no tenemos los apuros generacionales que tienen otros, que no tienen quizás la claridad de lo que buscan. Nosotros tenemos un proyecto de país, nosotros tenemos un liderazgo joven, y entonces eso nos hace trabajar de otra manera en la Cámara de Diputados. Cuando estamos de acuerdo, planteamos cómo son nuestros acuerdos y lo planteamos a la luz del día, o sea, no andamos con acuerdos espurios ni individuales. Y cuando no estamos de acuerdo, somos muy rigurosos porque al tema lo abordamos con mucho conocimiento. Nosotros al ministro intentamos sacarle el mayor jugo posible, y yo digo cuál es el final o cuál es el resultado. Yo creo que el ministro en algunas cosas mintió, creo que en algunas cosas ocultó, y creo que en algunas cosas dijo cuestiones muy interesantes, que incluso nosotros, como nos habíamos presentado como amicus curiae de la Corte, y ya habíamos proporcionado las versiones taquigráficas de una convocatoria que hizo una compañera mía, Liliana Schwinn, a la Comisión de Defensa al Consumidor, a quien está a cargo del ENRE, y ahí claramente se manifiesta la necesidad de la audiencia pública, o sea, esto que era como medio borroso en la declaración pública de los funcionarios, en la versión taquigráfica quedó muy claro. Y la propia declaración del ministro, porque nosotros lo interpelamos contra las declaraciones del funcionario y tuvo que admitir categóricamente dónde aumentaron. Pues acordate que ellos llegaron a hacerle decir al presidente que las audiencias públicas no eran necesarias porque ellos habían aumentado nada más que el boca de pozo. No habían aumentado la parte de la tarifa que se corresponde con el transporte y la producción y la distribución. Y eso era mentira. No, yo creo que todas las preguntas que vos, a mí aparte me gustó esa precisión que vos le pudiste hacer decir, como también todo un vicio de incompatibilidades que giran en torno a la figura que tiene el ministro, ¿no? Uno desde la barricada siempre dice, bueno, es un gobierno de las corporaciones, de las empresas, pero vos señalaste específicamente por qué lo estamos diciendo, que no es simplemente algo que uno pueda gritar porque está enojado o en el fragor de la lucha o de la confrontación. No, pero además vos fíjate, ¿no? Porque además ese es el instrumento que queda, y por eso te digo, yo le quiero dar valor a la institución a la que pertenezco. Claro. Porque es fácil, viene alguien, me cuenta algo de un funcionario, voy a Comodoro Pi y lo denuncio. Y después que se las arreglen los jueces para buscar prueba. Eso genera impunidad. Porque en algún momento algún funcionario fue denunciado y como no habían prueba, eso no se puede revisar después. Entonces lo que nosotros decimos es generemos en nuestro ámbito la actividad que corresponde generar para que los funcionarios sean interpelados. Fue muy gracioso el día que tratamos la interpelación en el recinto y que provocó que viniera el ministro. La interpelación la había pedido yo con un proyecto de interpelación y el oficialismo bajó al recinto a discutirlo y después con una argucia reglamentaria no lo pudimos votar. Pero el diputado del oficialismo, un diputado al cual yo considero muchísimo, dijo: hace 16 años que no se interpela un funcionario, el último funcionario fue Trócoli. Y eso habla de un parlamento que no funciona correctamente. Eso habla de por qué los diputados nacionales se van a Comodoro Pi a denunciar y no hacen que el parlamento funcione. Los ministros pueden ser interpelados y deben ser interpelados porque es allí donde la gente está escuchando.
nosotros no podemos ver ni escuchar cuando un juez toma decisiones. Es una carpeta, es un trámite, es la soledad de la justicia en donde, y no la critico, sino que es el sistema y debe ser así, con mesura, con silencio, toman las decisiones. El ámbito para que las cosas se sepan es el Congreso. Entonces, no es malo que se interpele, no es un argumento válido que se diga que hace 16 años no se interpela. Porque además vos fijate, en el tema de la incompatibilidad, cuando inacabadamente estaba demostrado en toda la discusión de que es incompatible su función, el ministro dijo, está en la Secretaría de la Anticorrupción y está también en la justicia. El problema es que no debería estar ahí, porque el problema es que antes de asumir se debieron advertir las incompatibilidades y él no debió asumir. Claro. O sea, estamos actuando post, ¿no? Exactamente, y la ley no establece un control post, establece que si vos no sos compatible, si no sos idóneo, si no sos éticamente idóneo, que es el caso del ministro. El ministro tiene idoneidad obviamente en lo que él hace porque él es un hombre que viene del sector, pero viene como parte interesada, y esto la ley lo ha previsto, y cuando una persona tiene este tipo de incompatibilidades no debe asumir por una cuestión ética y por una cuestión práctica, que significa qué intereses atiende la persona, ¿eh? El señor que es del ENRE, el que nos maneja el ENRE hoy, es un señor que cuando se presentó en la comisión dijo, soy un hombre de la industria. En el ENRE, que es el órgano que controla y regula el gas, la función de él hace que él no deba ser un hombre de la industria, porque él defiende los intereses también de los usuarios. Cuando se termine todo el trámite del armado de la tarifa, cuando las empresas traigan sus costos, cuando las empresas traigan sus ganancias, sus papeles para ver qué estuvo pasando hasta ahora, porque a nosotros nos dicen que les dieron subsidios a los habitantes, no, los subsidios se los dieron a las empresas. Acá el Estado perdió, pero las empresas no perdieron. Entonces, cuando termine todo ese trámite, cuando termine la audiencia pública, incluso el ENRE tiene que llamar a la audiencia pública, el ENRE tiene que decir si la tarifa es razonable. Miren ustedes la misión que tiene una persona que se autodefine como un hombre de la industria. Y que además dijo, la audiencia pública es una herramienta nuestra. No, la audiencia pública es una herramienta del ENRE, pero a disposición de los ciudadanos. Claro. Por eso tienen que ir todos los ciudadanos a plantear sólidamente, estudiando el tema, o no todos los ciudadanos, pero sí las organizaciones de consumidores, hacer los planteos en torno a la tarifa que se vaya perfilando. Claro. Pero bueno, parece ser que la Corte ha tomado una decisión en estos minutos, y parece que la decisión es la que veníamos sosteniendo nosotros, ¿no? Y la que sostuvo la justicia de La Plata. O sea, van a tener que hacer las audiencias públicas, ya no vale más ningún recurso discursivo, ni tampoco vale una construcción de relato. A nosotros nos llegaron a decir, hay una encuesta que dice que el 80% de los argentinos acepta la tarifa. O sea, no podés salir de un relato y meterte en otro, porque está comprobado que cuando el relato no tiene base en la realidad, se cae. Claro. Bueno, qué primicia. Qué primicia, total. Bien por la justicia. Bien, bien. Liliana Magrini, vos estabas ahí queriendo decir algo, Lili. Doctora Magrini. Yo no quiero dejar pasar, porque creo que es el día posterior a un día histórico, que tiene que ver con una ley que se promulgó ayer en la legislatura provincial, y justamente el espacio político al que pertenecen estas dos señoras con las que compartimos la mesa, la doctora Camaño y Fernanda Gil Lozano. Ese espacio político propició un proyecto de ley que tenía que ver con que los mandatos de los legisladores y todos los funcionarios de la provincia de Buenos Aires no pudieran repetir más que en un segundo mandato. Sí. Creo que esto
como siempre estamos en las cuestiones del momento y de la urgencia, y a veces nos dejamos de lado las cuestiones importantes, que para mí son estas, las institucionales, las que realmente nos van a cambiar la vida a futuro, porque es muy importante lo de las tarifas y todo esto que hemos venido hablando, pero también es importante establecer instituciones sólidas, como decía Graciela recién, instituciones a las cuales respetemos. Y no podemos respetar un intendente que hace 25 años que está en el poder, ya instalado como un rey. Entonces creo que es muy importante lo que ayer ocurrió en la provincia de Buenos Aires, y esto se lo debemos a estos acuerdos políticos que se han logrado y que se traducen en esto, en algo que mejora las instituciones. Y me parece que habría que acompañar toda esta reforma institucional con la transparencia de cómo se financian los partidos políticos, sobre todo en el tema de la provincia de Buenos Aires, que hay un gran agujero negro. Me gustaría, disculpen, pero me gustaría detonar el Senado de la provincia de Buenos Aires, que no tiene una función Lili, estás tremenda. Sí, hoy vengo mal. En realidad adhiere al sistema unicameral. Por En supuesto. Córdoba hay sistema unicameral, pero hay que reformar la Constitución. Y además hay otro tema que queda medio colgado, que es la proporcionalidad. O sea, tenemos provincias con 300.000 habitantes que tienen una representación altísima en el Congreso, y otras provincias con mucho más habitantes que no tienen la representación adecuada. O sea que estas son cuestiones muy de fondo, que son muy crípticas, que no son muy entendibles por el gran público, pero creo que esas son las realmente que son medulares, son aquellas que nos van a acompañar toda la vida, o por lo menos muchos años en nuestra construcción institucional.